Muy buenos días, estudiantes sagradinos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Iniciamos la clase de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy bonito, ¿ya? El tema de hoy es literatura oral. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase del día de hoy? Conocemos las características de la literatura oral. Pues bien, este tema es muy importante. ¿Y saben por qué es importante? Porque esta literatura o este tipo de literatura oral es aquella que muestra los inicios, ¿ya? ¿Cómo se inició la literatura? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes sabrán de que obviamente no nacimos con la escritura, ¿cierto? Aprendiendo a escribir o aprendiendo a leer. No. Entonces, como antes no habían libros, por ejemplo, cuando tú quieres saber una historia, compras un libro, ¿cierto? Bueno, antes no lo había. ¿Qué había antes? Las historias que el abuelo, que papá, que mamá podían contarnos. Muy bien, ese es uno de los inicios de la literatura oral. ¿Pero qué es en sí la literatura oral? La literatura oral constituye la suma de conocimientos, valores y tradiciones que pasan verbalmente de generación en generación, utilizando diferentes estilos narrativos. Claro que sí, cada persona tiene un propio estilo, ¿cierto? Al narrar una historia. Lo que ahora llamamos, por ejemplo, anécdotas, ¿se acuerdan? Ya que es algo, una vivencia que te sucedió, que es curiosa y todo, y la comentas y la cuentas, ya es una forma ya de cómo se inició también la literatura oral, y la cuentas con estilo propio, ¿cierto? Es un estilo narrativo. A eso se refiere literatura oral. Entonces no te olvides, la literatura oral es aquella que constituye la suma de conocimientos, valores, tradiciones y que pasan obviamente de generación en generación, porque como les dije anteriormente no había escritura, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sabían las historias? De boca en boca, ¿cierto? De persona a persona, y obviamente esta se mantenía en el tiempo. Las características de la literatura oral, ¿ya? Las características básicamente es que tiene o presenta una identidad cultural. ¿Y por qué se dice que presenta una identidad cultural? ¿Ya? Porque gracias a la literatura oral es como se concibe una comunidad con respecto a otras comunidades, ¿ya? Entonces eso te permite identificarte, ¿ya? Con tu cultura, con las personas que te rodean, en el medio en el que estás. También tiene carácter tradicional. ¿Por qué tiene carácter tradicional? La literatura oral tiene carácter tradicional porque los acontecimientos son parte de la historia de una comunidad y la ayudan a definirse. Ya saben de que la tradición es parte, ¿cierto?, de un determinado sector de la sociedad, ¿cierto?, diferentes a otros. Entonces eso hace la diferencia, o te diferencia de otro círculo social o de otras personas. También la literatura oral, otra de sus características es que tiene varias versiones. Obviamente, al ir es como lo que comúnmente denominamos chisme, por ejemplo, ¿no? Un chisme. Si va de boca en boca, obviamente se distorsiona, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces igual pasaba con la literatura oral. Una historia, como pasaba de generación en generación, cada quien le agregaba o le quitaba algo, ¿cierto? Entonces hay varias versiones, ¿ya? Porque se han enriquecido y modificado de un narrador a otro. Obviamente, si a mí me cuentan una historia, por ejemplo, me cuentan la historia de Juanito, ¿ya? Una persona me la cuenta, me la narra, pero yo al momento de contársela a otra puedo ya agregar o quitar tal vez cosas, como lo dije inicialmente. Y es anónima. Obviamente, al ser contada de generación en generación, de persona en persona, tú sabes o te dicen, oye, sí, pero ¿quién te la contó? Bueno, tú te acuerdas de la persona que a ti te contó, o sea, la última persona, pero tú no sabes cómo se inició. Entonces, se dice que es anónima porque no se conoce a la persona que creó la historia, o sea, al autor o a su creador. Hasta ahí todo claro, no te olvides. Las características de literatura oral es identidad cultural, ¿ya? Carácter tradicional,
varias versiones y es anónima porque no se conoce al autor. Varias versiones porque ya saben que cada quien le ha agregado. Carácter tradicional porque determina, ¿cierto?, a cierta sociedad o a cierto círculo de personas. Identidad cultural, claro que sí, porque se concibe, ¿cierto?, en una comunidad. La finalidad de la literatura. La finalidad de la literatura es expresar, ¿ya? Por eso es expresiva, es expresar. ¿Y qué expresa? Ya transmite sentimientos y busca la paz y la armonía interior. Aquí están los poemas, por ejemplo. ¿Los poemas expresan sentimientos? Sí, expresan sentimientos. Pueden ser de alegría, de felicidad, de tristeza, de dolor. Es lúdica. ¿Por qué es lúdica? Porque sirve para el disfrute. Ya sirve para el disfrute, para el entretenimiento. ¿Ya? ¿Y de quiénes? Obviamente de los lectores o de los oyentes. Acá, por ejemplo, tenemos las canciones infantiles. ¿Quién no ha escuchado Ping Pong es un muñeco de trapo y de cartón? ¿Cierto? Todas las hemos escuchado, ¿verdad? Esta es una canción, ¿cierto?, infantil. Y allí se refleja su finalidad lúdica, es decir, de entretenimiento, de disfrute. ¿Quién no ha disfrutado cantando estas canciones? Todos, ¿verdad? Entonces ahí está su finalidad también de la literatura. Las canciones infantiles también forman parte de la literatura oral. Didáctico moral. La literatura ya debe ser útil. Esta idea se concibe desde tiempos remotos. Por ejemplo, en la Edad Media existían obras que servían para educar a los príncipes. Es decir, entonces, si es moral, ya la literatura debe ser útil. Y aquí, dentro de esta finalidad, están, por ejemplo, las fábulas. ¿Recuerdan? Las fábulas nos dan una enseñanza, la moraleja, los mitos. Las leyendas nos educan, entonces tiene una finalidad útil, ¿ya? Didáctico moral, no te olvides. Y político social también, porque fue empleada como instrumento de defensa de los valores sociales, ¿ya? Aquí está la fábula. Ya saben que la fábula nos da enseñanza, ¿cierto? Y de ahí su carácter político social, porque por medio de esta fábula nos enseñaban la bondad, a no ser egoístas, a no ser soberbios, por ejemplo en la fábula de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Entonces hay una enseñanza y se usó como instrumento, ¿verdad? Muy bien, otra cosa que podemos decir también sobre este tema es que hay que diferenciar, ¿ya?, el mito de la leyenda. ¿Qué tenemos que diferenciar? Primeramente, el mito es diferente a la leyenda, y el mito, ya lo hemos estudiado en la clase pasada, ¿recuerdan? Ya sobre los géneros literarios, dijimos que el mito, ¿qué es el mito? El mito es una narración breve y fantástica que busca explicar el origen. Acuérdate, el mito pretende explicar el origen de una persona, animal o fenómeno. Los protagonistas son seres sobrenaturales o extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes, monstruos. Y la leyenda ya es una narración corta también, igual que el mito, ¿ya? Pero es de apariencia histórica. Acá hay un tema histórico, ¿ya?, en el que se mezclan hechos reales o imaginarios para intentar explicar fenómenos, ¿ya? Entonces esa es la diferencia básicamente. Entonces recuerda, el mito es un relato, ya que utiliza alegorías o simbologías muy profundas de una cultura. Se presenta una explicación divina del origen, ya, de existencia o desarrollo de una civilización, y presenta mayor proporción a elementos imaginativos. ¿Ya se acuerdan del mito de Orfeo y Eurídice? ¿Recuerdan que leímos en clase? Ya, ese es un mito. ¿Por qué? Porque narra una historia, obviamente utilizando elementos imaginativos, ¿no? Recuerdan que Orfeo, dicen que baja al infierno con Hades, se encuentra con la esposa de Hades, que es Perséfone, y le ruega llevar a su amada a tierra. Toda esa historia es un mito, ya es un mito. ¿Por qué? Porque utiliza elementos imaginativos, ¿ya? Otra cosa también que podemos acá resaltar es que hay una explicación divina, ¿ya? Hay una explicación divina y utiliza obviamente simbologías. Y la leyenda es una narración oral escrita, ya sabemos, en prosa o en verso, de apariencia más o menos histórica. Y algo muy fundamental en la leyenda, y que la podemos diferenciar del mito, es que siempre pretende explicar un fenómeno natural, como las tempestades,
los lagos, los terremotos. Por ejemplo, ustedes han escuchado leyendas o historias, ¿no? Historias sobre, por ejemplo, de la existencia de un cerro. Dicen que antiguamente, y empiezan a contar, ¿no? Antiguamente existían gigantes, y estos gigantes, al ocurrir una catástrofe, se convirtieron en piedra y son los cerros, ¿no? Entonces, esa es una leyenda. ¿Por qué? Porque se está utilizando esta historia ya para explicar un fenómeno natural, ¿ya? O sea, para explicar la existencia de los cerros. Muy bien, acá tenemos las clases. Las clases de literatura oral son cosmogónicos. ¿Y por qué son cosmogónicos? Los cosmogónicos son aquellos que intentan explicar la creación del mundo. Y la creación del mundo, acá están, miren su imagen. Teogónicos, ¿por qué son teogónicos? Teogónicos son cuando relatan el origen y la historia de dioses. Por ejemplo, aquí está, mira, los dioses del Olimpo. Está Hera, está Zeus, está Afrodita, están todos los dioses griegos. Acá también debería estar el que conocemos nosotros, nuestro dios, porque estos son dioses griegos. También está, por ejemplo, Buda, ¿no? Entonces son todos los dioses, están en esta clase de mitos, los teogónicos, ¿cierto? Muy bien. Otro que podemos, otra clase de mito también son los escatológicos. ¿Y qué son los escatológicos? Son aquellos mitos que intentan explicar el futuro o el fin del mundo, ¿no? Las catástrofes, ¿no? A eso se refiere, escatológicos, son los que quieren explicar el fin del mundo. Y por último, los morales son aquellos mitos que pretenden transmitir una enseñanza, ¿ya? Entonces aquí se demuestra la lucha entre el bien y el mal. Entonces no te olvides, ¿ya? La literatura oral es una narración, entonces, de conocimientos, valores y tradiciones que pasan de generación en generación. Sus características son que tiene una identidad cultural, presenta una identidad cultural, tiene carácter tradicional, hay varias versiones y es anónima. Ya les dije por qué. También a la finalidad es expresar, es expresiva, es lúdica, didáctico-moral y político-social. También hay una diferencia entre mito y leyenda. Mito utiliza elementos imaginarios, ¿cierto? Y a la leyenda se utiliza la narración para explicar hechos o fenómenos naturales. Las clases ya sabemos que son 4: cosmogónicos, hablan sobre el origen del mundo; teogónicos, sobre los dioses; escatológicos, sobre el fin del mundo; y morales, porque intentan transmitir una enseñanza entre el bien y el mal. Muy bien, ahora sí resolvemos las actividades de clase. Les agradezco mucho su atención y espero que me hayan entendido. Muchísimas gracias, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao.